En el período posterior a la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses y los soviéticos dividieron a Corea en dos. En el norte gobernó un régimen comunista apoyado por la URSS, y el sur se sumió en una apariencia de democracia protegida por Estados Unidos. Pero cuando el 25 de junio de 1950 el ejército norcoreano cruzó el paralelo 38, estalló una nueva guerra. Instadas por el presidente Harry Truman, las Naciones Unidas enviaron a 340.000 soldados para defender el sur. China respondió rápidamente enviando a más de 1 millón de soldados para apoyar a los norcoreanos. Tras unos meses de lucha, los dos bandos llegaron a un punto muerto. Y para salir de ese callejón sin salida, el comandante en jefe de la ONU, el general MacArthur, propuso una solución radical: lanzar 12 bombas nucleares sobre China. En noviembre de 1950, el mundo estaba al borde de una guerra nuclear. The president has stated that the use of the atomic bomb is being considered to halt the communist onrush. It may well precipitate World War III. Las noticias sobre la posibilidad de que Truman utilizara bombas atómicas inquietaron a los aliados estadounidenses de todo el mundo. Clement Attlee es el primer ministro británico y está en una reunión del Parlamento cuando oye un revuelo en la parte de atrás. Entonces alguien le pasa una nota que explica que el presidente de los Estados Unidos ha amenazado con el uso de bombas atómicas en Corea. A new war brought Britain's Prime Minister Attlee to Washington for talks with President Truman. El primer ministro de Gran Bretaña cruzó rápidamente el Atlántico para intentar calmar la situación. Los llamamientos a la calma de la comunidad internacional pusieron a Truman en una posición incómoda con los halcones de sus fuerzas armadas. La insistencia del general MacArthur en extender el conflicto a China dio lugar a una gran tensión entre ambos. MacArthur quería un retroceso. Quería seguir avanzando hacia China y tratar de acabar con el problema de la Revolución China. Ese fue su gran error a los ojos de Truman. Truman quería un retroceso limitado. Quería hacer retroceder a los comunistas norcoreanos y unificar la península. MacArthur creía que ese era el lugar donde tenían que librar la gran batalla contra el comunismo y estaba dispuesto a arriesgarse a provocar la Tercera Guerra Mundial. Truman le dijo a MacArthur: si esta guerra se hace más grande, no tenemos ni los recursos ni las fuerzas militares para librarla. General MacArthur, su trabajo es ganar tiempo. Bueno, eso iba en contra de todo lo que creía MacArthur. Para él, en la guerra no había sustituto para la victoria. Se lucha para ganar. Truman aprendió de Hiroshima y Nagasaki que no había una auténtica victoria posible en ese sentido, por lo que deseaba limitar la guerra. MacArthur no pudo lidiar con esa derrota. Truman le dio una orden el 5 de diciembre de no decir nada públicamente en contra de la política de la administración de Truman, y MacArthur desafió sistemáticamente esa orden. El 11 de abril de 1951, el presidente Truman se dirigió a la nación. I have considered it essential to relieve General MacArthur so that there would be no doubt or confusion as to the real purpose and aim of our policy. It was with the deepest personal regret that I found myself compelled to take this action. General MacArthur is one of our greatest military commanders, but the cause of world peace is much more important than any individual. Para el público, MacArthur era la personificación de los valores estadounidenses, la auténtica encarnación de un gran héroe de la Segunda Guerra Mundial. Pero su decisión de despedir a MacArthur casi le cuesta a Truman la presidencia. Creo que su tasa de impopularidad se redujo al 22%. Era un líder extremadamente impopular, ya que no veía en términos de victoria o derrota, simplemente quería poner fin a la guerra. A pesar de la continua presión de los republicanos para extender la guerra contra el comunismo a China y más allá, Truman se mantuvo firme. En la primavera de 1951, la guerra de Corea había llegado a un punto muerto. Bajo el nuevo liderazgo del general Matthew Ridgway, las fuerzas de la ONU se atrincheraron alrededor del paralelo 38, librando batallas sangrientas contra las fuerzas norcoreanas y chinas.
El enemigo estaba en el terreno alto y nosotros en el bajo. Si levantabas la cabeza, recibías una bala. Pasábamos los días y noches así. Hora tras hora nos consumía la ansiedad. Lo que ocurría en ese momento era muy diferente a cómo había sido antes la guerra. Lo llamaron un punto muerto en aquel entonces, que es lo que era. Pero vivir en las trincheras es como vivir como animales. Vives entre suciedad, comes en el suelo. Eso es duro para la moral. Fue una experiencia terriblemente sangrienta y desmoralizante. Había una dinámica que básicamente se traducía en que ninguno de los dos bandos podía ganar. La mayoría de las bajas se producen en este periodo, sin ningún buen propósito. Las conversaciones para el armisticio entre la ONU, China y Corea del Norte, que habían comenzado en el verano de 1951, se prolongaron durante meses y más tarde años. La Unión Soviética continuó el bloqueo en cada reunión. United Kingdom. Yes. United States. Yes. Union of Soviet Socialist Republics. No. Para Stalin y las fuerzas comunistas era preferible mantener a Estados Unidos en el este de Asia. Stalin estaba dispuesto a luchar en la guerra de Corea hasta que quedara el último soldado chino. Prefería mantener a los estadounidenses ocupados en Corea en lugar de desarrollando lazos en Europa. Los estadounidenses, sumidos en una guerra sin fin, intensificaron sus bombardeos sobre Corea del Norte en un intento de destruir a los comunistas. Todas las ciudades de Corea del Norte fueron prácticamente arrasadas. Llegó a tal punto que los pilotos y líderes de escuadrón y demás se quejaban de que no quedaban más objetivos. Una directriz escrita a la Quinta Fuerza Aérea destinada en Corea del Norte había ordenado que cada instalación, pueblo y aldea fuera destruida. Los ataques aéreos fueron muy intensos. Varias veces al día oía pasar a los B-29. Era un sonido aterrador incluso sin el bombardeo. Lanzaron un montón de napalm. El napalm se había inventado al final de la Segunda Guerra Mundial, pero no se había usado mucho, hasta que lo utilizaron indiscriminadamente en todo Corea del Norte. Creían que ese era el precio a pagar para evitar una guerra mayor, la Tercera Guerra Mundial contra China. Y así, básicamente, Corea del Norte se convirtió en esa especie de víctima que obligaría a los comunistas a negociar el armisticio. Pero los ataques aéreos no cambiaron nada. La situación permaneció bloqueada durante otros 2 años, hasta la muerte de Stalin, en marzo de 1953. Una vez que enterraron al dictador, sus sucesores no quisieron perder más tiempo. Tras la muerte de Stalin, su cuerpo apenas se había enfriado cuando el Comité Central vigente, el Presidium, manda un mensaje a los chinos y a los norcoreanos: pactad un armisticio. Tardaron varios meses en acordar una línea de armisticio. Inicialmente los comunistas defendían el paralelo 38, que era una línea indefendible en un mapa. Los estadounidenses insistieron en otra, una que sí era defendible. Querían que el armisticio perdurara. Incluso mientras los negociadores discutían los últimos detalles, las batallas continuaron. En la colina de Pork Chop, una cresta de 250 metros de altura cerca del paralelo 38, el ejército estadounidense perdió casi 1000 soldados luchando por una parcela de tierra sin valor estratégico o táctico. Para los soldados de las trincheras parecía que la lucha nunca iba a terminar. No sabíamos mucho sobre lo que estaba pasando en las negociaciones, excepto que estaban teniendo lugar. Todos creíamos y esperábamos que cualquier día íbamos a firmar un tratado. Siempre solías pensar que no querías ser el último en morir en esa guerra. Al final, los dos bandos acordaron no aceptar el paralelo 38.
Iban a aceptar una zona desmilitarizada en cada lado del frente de batalla, para que así hubiera una pequeña retirada de cualquier lugar entre 3 y 5 kilómetros al final de la guerra, pero sería básicamente la línea de batalla. Then the exodus begins, and from the disputed hills, hundreds of thousands of men pull back, and there's not a regret in a truckload. Mientras las fuerzas estadounidenses estaban felices de retirarse, para muchos coreanos la ubicación de la nueva frontera tuvo serias consecuencias. Varias familias se separarían permanentemente, ya que el territorio que una vez estuvo situado en el sur de repente había quedado bajo el control del norte. Kaesong, la ciudad natal de Kyungsung Park, fue una de las ciudades que ahora estaba atrapada tras las líneas enemigas. Park era la mayor de 5 hermanos. En el momento de la invasión, su madre, temiendo lo que podría pasarle a su hija mayor en Corea del Norte, le dijo que huyera. Mis hermanos me siguieron y me dijeron: «Adiós, hermana, hasta luego». Me marché a las 5 de la tarde y caminé hasta la mañana siguiente. No podía pensar con claridad. Entré en pánico. Me llevó una semana asimilar que había abandonado a mi madre. Las cosas se calmaron, así que pensé que solo tenía que esperar un poco más para volver. A veces me atormenta el recuerdo de que me separé de mi familia y ahora estoy sola. Han pasado 68 años, 70 años. El 27 de julio de 1953 se firmó un armisticio por las fuerzas de la ONU, China y Corea del Norte. El acuerdo exigía un alto el fuego hasta que se firmara el Tratado de Paz oficial. Pero ese tratado nunca vería la luz del día. Corea del Norte fue completamente destruida. No quedaba ni un edificio en pie. Corea del Sur fue completamente destruida. China perdió 1 millón de personas. ¿Y qué logramos los Estados Unidos? Nos quedamos con la posición donde empezamos, con la zona desmilitarizada de Corea y el paralelo 38. La mayoría de nosotros, cuando regresamos, sentíamos que no habíamos conseguido mucho. La mayoría del pueblo estadounidense en general no sabía dónde habíamos estado. Algunos de los veteranos de Corea que conozco, tras volver a casa, iban por la calle y sus amigos les preguntaban: ¿dónde habéis estado? En la guerra de Corea. ¿Y dónde está Corea? Nadie podía entusiasmarse con un desfile de la victoria, porque no había habido ninguna. De hecho, las tropas volvieron a casa por un armisticio, y cabía la posibilidad de que tuvieran que volver. A pesar del cese de los grandes combates, la guerra de Corea estaba lejos de acabar. No existía ningún tratado de paz oficial. Miles de prisioneros de guerra seguían esperando a que los repatriaran, y las tensiones a lo largo de la zona desmilitarizada requerían que el recién elegido presidente Eisenhower proporcionara decenas de miles de soldados para actuar como una fuerza permanente a lo largo de la frontera. Pero en casa los estadounidenses estaban hartos de la guerra y habían perdido el interés por los acontecimientos en Corea. Los estadounidenses concluyen que no había mucho en juego en Corea, que no iban a provocar la Tercera Guerra Mundial por Corea y que los comunistas no iban a tomar el control de Corea del Sur. No parecía ser una amenaza para la vida y sustento de los Estados Unidos. Así que vamos a olvidarnos de esto. Olvidarse de la guerra era un lujo imposible en la península coreana. 3 años de un conflicto sangriento habían dejado a ambas Coreas devastadas. Sus ciudades quedaron arrasadas y sus economías destruidas.
Después de que se firmara el armisticio, la península coreana era básicamente un campo de escombros. Estados Unidos lanzó más arsenal sobre Corea del Norte en esa guerra de 3 años que durante toda la Segunda Guerra Mundial. Básicamente arrasaron el país. El sur de la península no tuvo mejor suerte. Todo quedó devastado. Tuvieron que empezar desde cero. A pesar de la afluencia de millones de dólares estadounidenses para la reconstrucción de Corea del Sur, el país sigue siendo uno de los más pobres del mundo. Syngman Rhee, que tras el armisticio continuó con su régimen autoritario, dirigió un gobierno plagado de corrupción y mala administración. Syngman Rhee gobernó el país ostensiblemente como una democracia constitucional, pero en realidad de una manera muy brutal y despiadada, con favoritismos, centrándose en proporcionar beneficios a sus seguidores y castigando a sus detractores. Pidió ayuda económica a Estados Unidos y otros países, pero la utilizó en gran medida para subvencionar su propio gobierno y no la invirtió realmente en un plan económico. En las zonas rurales y en las grandes ciudades, los alimentos y los recursos básicos escaseaban. Soy de un pequeño pueblo de pescadores del sureste de Corea del Sur. En mi pueblo no tuvimos electricidad hasta que empecé la secundaria. Y creo que la primera vez que toqué un bate de béisbol fue en el instituto. En Corea del Norte, a pesar de la completa destrucción de su infraestructura, Kim Il-sung rápidamente procedió a supervisar la transformación de su país y la reconstruyó a su imagen y semejanza. Tras el final de la Guerra de Corea, la economía norcoreana se desarrolló con bastante rapidez, porque contaban con un gran apoyo de la Unión Soviética y de la China comunista. El crecimiento económico de Corea del Norte durante los años 50, después del armisticio, y en realidad hasta principios de los 60, fue claramente mayor que el de Corea del Sur. Kim Il-sung usó el recuerdo de la guerra para intensificar su autoridad. En su reescritura de la historia, Estados Unidos y Corea del Sur eran los agresores que habían instigado la guerra, y fue él quien dirigió a Corea del Norte hacia la victoria sobre la tiranía estadounidense. La historia que les enseñan a los norcoreanos sobre la guerra de Corea es que, en primer lugar, Estados Unidos dividió a la península de Corea y luego invadió Corea del Norte. Pero bajo el gran liderazgo de Kim Il-sung, los norcoreanos salieron victoriosos. Sin embargo, no pueden dejar de luchar continuamente contra los estadounidenses, porque estos están empeñados en destruir Corea del Norte y esto se repite una y otra vez. Después de la guerra, Kim Il-sung se encontraba en una posición muy vulnerable, porque dirigió al país hacia este auténtico desastre. Pero es un superviviente, así que comienza a consolidar su poder y luego realiza una enorme purga entre 1958 y 59. Algunos cuentan que unas 100.000 personas fueron asesinadas. En 1961 su poder es total. Estados Unidos inició la guerra y Kim Il-sung es un líder legendario que nos dirigió hacia la victoria. Eso es lo que me enseñaron. Antes de desertar al sur en 2004, Jang Jin-sun fue un miembro destacado de la sección de propaganda de Corea del Norte y se crió bajo la influencia de Kim Il-sung. Por supuesto, el líder era un dios y el pueblo debía obedecerle sin cuestionar. Esto se consideraba natural. Las emociones, los pensamientos y la conciencia del pueblo norcoreano estaban encarceladas en la dictadura de la sensibilidad. Él solo necesitaba 2 sentimientos, la lealtad y el odio al enemigo. Corea del Norte había señalado oficialmente a los 3 enemigos principales: Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. Aunque cada vez más aislada, la visión de Kim Il-sung para su país se mantuvo fiel. Construir un ejército lo suficientemente fuerte para defenderse de Estados Unidos y Corea del Sur, y un día lograr unificar la península.
En 1968, Corea del Sur había salido de la era de la corrupción y el estancamiento económico que había marcado la administración de Shin Man-rhee. Bajo el liderazgo del general Park Chung-hee, un líder militar con una visión moderna, la economía de Corea del Sur estaba en auge. A finales de los años 60 y principios de los 70, Park Chung-hee implementó una economía orientada a la exportación y Corea del Sur, tal y como la conocemos hoy en día, empezó a despegar económicamente gracias a sus medidas. No hay que olvidar que también era un dictador, pero consiguió crear la plataforma económica desde la que Corea del Sur pudo ir desarrollándose hasta convertirse en una democracia. Cuando Corea del Sur empezó a despegar económicamente, Corea del Norte vio cómo se cerraba la ventana de la reunificación. La economía de Corea del Norte caía, mientras que la de Corea del Sur estaba en alza. Con miles de soldados estadounidenses en su frontera y un ejército surcoreano bien armado, Kim Il-sung veía cómo las oportunidades para unificar la península bajo su control se reducían cada día. Entre 1967 y 1972 parecía que los norcoreanos querían reanudar las hostilidades y quizás causar estragos con los asesinatos de algunos funcionarios de alto nivel. Ahí comenzó un corto periodo que algunos llaman la Segunda Guerra de Corea. Y en ese momento, Corea del Norte comienza una serie de acciones provocadoras para unificar la península bajo el gobierno de Kim Il-sung. El 21 de enero de 1968, Kim Il-sung ordenó su operación militar más descarada, desde la firma del armisticio de 1953. Una unidad de mandos norcoreanos altamente capacitados se abrió paso a través de la alambrada de espinos situada a lo largo de la zona desmilitarizada y se coló en el sur. Los mandos, que llevaban uniformes y credenciales militares surcoreanas, irrumpieron en la Casa Azul, la residencia privada del presidente Park Chung-hee. Sus órdenes, que venían directamente de Kim Il-sung, eran concisas y explícitas. Las instrucciones básicamente eran entrar en la Casa Azul para matar al presidente de Corea del Sur, Park Chung-hee, cortarle la cabeza y llevarla a Corea del Norte. Los norcoreanos consiguieron acercarse a pocos metros del presidente, pero los descubrieron y se frustró el asesinato. And I sincerely hope Kim Il-sung and his people up north recognize the futility and the unwisdom of continuing this action. Pero tan solo unos días después, Corea del Norte capturó el buque USS Pueblo, que había estado navegando frente a la costa de Corea. Su tripulación de 82 hombres fue trasladada a Pyongyang, donde los acusaron de espionaje. Durante 11 meses, la tripulación del barco fue torturada y sometida a duros interrogatorios. The North Koreans committed yet another wanton and aggressive act by seizing an American ship and its crew. Clearly, this cannot be accepted. No había acuerdo de paz y el momento no podía ser peor. En enero de 1968, las tropas estadounidenses estaban combatiendo en la guerra de Vietnam. El incidente del buque Pueblo, en cierto modo, ilustra el eterno dilema de los estadounidenses, pues tenían grandes intereses en Corea, pero también tenían intereses globales. Los estadounidenses estaban profundamente involucrados en Vietnam y les aterrorizaba que Park Chung-hee emprendiera algún tipo de acción que desencadenara una nueva guerra en Corea. Park Chung-hee está furioso, quiere marchar al norte, quiere vengarse del asalto a la Casa Azul, pero todas las demás potencias cercanas a la península coreana, como es natural, no están interesadas en reanudar la guerra de Corea. Los estadounidenses están atrapados en Vietnam. La Unión Soviética tiene sus propias distracciones en Europa Oriental. Invade Checoslovaquia en el 68. Y los chinos están involucrados en su revolución cultural. Por lo que las potencias externas de la península coreana no tienen ningún interés en comenzar otra guerra en Corea. Debido a la presión de Estados Unidos, el presidente coreano Park da marcha atrás.
La tripulación estadounidense del USS Pueblo fue liberada en diciembre del 68, pero nunca devolvieron el buque. Creo que es justo decir que existió una guerra fría entre el norte y el sur, y que fue bastante intensa. Día tras día ocurrían muchas hostilidades a lo largo de la frontera, y cada vez que los surcoreanos intentaban hacer algo bueno, los norcoreanos trataban de aguarles la fiesta. Durante las 2 décadas siguientes hubo mucha fricción entre las dos Coreas. Pero a finales de los 80, con todos los ojos puestos en Seúl, el conflicto tomaría una nueva forma, la del terrorismo. Los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988 fueron un importante punto de inflexión. Fue el momento en que los surcoreanos y el resto del mundo sintieron que Corea del Sur tenía la ventaja. Estos juegos se vieron en todo el mundo como un triunfo de los regímenes anticomunistas de Corea del Sur. Y los norcoreanos querían fastidiar el espectáculo. En noviembre de 1987, pocas semanas antes de que Corea del Sur celebrara sus primeras elecciones democráticas y se preparara activamente para los Juegos Olímpicos, 2 agentes norcoreanos que actuaban bajo las órdenes del régimen de Kim colocaron una bomba en el vuelo 858. Los 104 pasajeros y los 11 miembros de la tripulación fueron asesinados. The Republic of Korea has produced evidence that KAL 858 was destroyed by an act of terrorism by North Korea. Este atentado contra el avión de Korean Airlines fue solo una parte de sus esfuerzos para crear un clima de terror y así evitar que la gente asistiera a los Juegos Olímpicos de Seúl. Pero el desesperado acto de terror de Kim Il-sung resultó contraproducente. En ese preciso instante podemos decir verdaderamente que Corea del Sur ganó la guerra de Corea. The world to Seoul, Seoul to the world. Luego, la Unión Soviética establece relaciones diplomáticas con Corea del Sur en 1990 y China le sigue en el 92. Por tanto, Corea del Norte ahora está aislada diplomáticamente, humillada por los Juegos Olímpicos de Seúl e incapaz de enfrentarse a Corea del Sur en igualdad de condiciones. Es entonces cuando el régimen norcoreano persigue su programa nuclear para buscar su propia seguridad. Kim Il-sung nunca vería los frutos de su programa de investigación nuclear. Murió de un ataque al corazón el 8 de julio de 1994. Los norcoreanos de a pie se vieron forzados a un estado de luto prolongado. Cuando Kim Il-sung falleció, tuvimos que derramar lágrimas totalitarias. Nos vimos obligados a mantener el estado de luto durante 3 años. En esos 3 años, beber alcohol o reírse eran actividades prohibidas, como si se tratara de traición. Sin embargo, la gente que me rodeaba pensaba que hasta Kim Il-sung muere, que hasta a un dios le llega el fin. Era un ser humano como los demás. Y eso nos dio la esperanza de que nuestro sistema político podría cambiar. Albergábamos esas cautelosas esperanzas. El hijo de Kim, Kim Jong-il, fue nombrado líder supremo. Heredó un país en crisis. El colapso de la Unión Soviética a principios de los años 90 devastó la economía norcoreana y una serie de sucesivas hambrunas se cobraron la vida de 1 millón de coreanos. Pero incluso mientras su pueblo se moría de hambre, Kim intensificó las costosas ambiciones nucleares de su padre. Todo el mundo pensaba en ese momento que Corea del Norte iba a colapsar, pero no fue así. Kim Jong-il continúa su programa nuclear y sabe que es la única ventaja que tiene para sobrevivir.
The situation in Korea is serious. We are examining what we can do. We're talking to our South Korean partners. Mientras los presidentes entraban y salían de la Casa Blanca, la crisis con Corea del Norte se prolongaba. En 1994 le tocó a Bill Clinton lanzar una advertencia a Pyongyang sobre su programa secreto de producción de plutonio. We are pursuing our sanctions discussions and the United Nations. Tras meses de negociaciones, Kim Jong-il accedió a paralizar su programa nuclear a cambio de una mayor ayuda. Lo denominaron el marco acordado. Bill Clinton se refirió al acuerdo como el primer paso en el camino hacia una península coreana libre de armas nucleares. Fue algo así como la cúspide de la diplomacia. La secretaria de Estado, Madeleine Albright, fue a Corea del Norte. El problema era que los norcoreanos seguían una vía separada, un programa de enriquecimiento de uranio antes del marco acordado de 1994, durante las negociaciones y después de firmar el acuerdo. Los norcoreanos siempre se esforzaron por mantener algún aspecto de su programa nuclear. Para Corea del Norte, las armas nucleares no solo son la máxima señal de fuerza, sino que poseen un significado para su país y su historia, ya que Kim Il-sung vio cómo la ocupación japonesa de Corea, que parecía no tener fin, de repente terminó gracias a que Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas sobre Japón. Vieron cómo China hizo explotar un dispositivo nuclear en el 64 y luego se convirtió en un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Esas son las interpretaciones y las lecciones que los norcoreanos aprendieron de la capacidad de poseer armas nucleares. A medida que Corea del Norte se hundía cada vez más en el aislamiento, Corea del Sur se convertía en un ejemplo de capitalismo y democracia. Aunque la guerra entre ambas potencias no había terminado, los recuerdos de la misma quedaban ocultos detrás de resplandecientes monumentos al progreso económico, encabezados por el éxito de empresas como Samsung y Hyundai. Pero a finales de los 90, con el avance de la democracia y la libertad de prensa, las horribles verdades sobre la guerra finalmente salieron a la luz y amenazaron con tensar la larga alianza entre Estados Unidos y Corea del Sur. Por fin conseguimos un gobierno civil y más libertad de prensa. Entonces los medios de comunicación nacionales empezaron a tratar temas que estaban prohibidos durante la dictadura militar. Choi Sang-hun fue reportero de AP en Seúl a finales de los años 90. Uno de los temas fue las acusaciones de que muchos civiles surcoreanos fueron asesinados por el ejército estadounidense. Un día encontré una página de una revista que decía que los habitantes de la zona de Nogunri estaban presentando una petición en la que exigían la investigación de lo que denominaban una masacre y un crimen de guerra por parte de los militares estadounidenses durante la Guerra de Corea. Y pensé que Estados Unidos tenía que oír ese tipo de acusaciones. Choi se asoció con un equipo de la oficina de AP de Nueva York, dirigida por Charles Hanley. La investigación fue muy detallada, muy ardua, onerosa y prolongada. No fue nada fácil. El equipo comenzó a entrevistar a supervivientes que describieron las atrocidades perpetradas por los militares estadounidenses en los inicios de la guerra. Una de las peores fue la masacre de Nogunri, donde cientos de refugiados civiles de Corea del Sur fueron asesinados mientras se resguardaban bajo el paso elevado de un tren. Intenté encontrar supervivientes de Nogunri por todo el país. Y eso en cierto modo revivió un capítulo escondido en el que la gente sabía lo ocurrido, pero no se hablaba de ello. Por esa zona todavía hay algunas balas incrustadas en la pared. Y ahí era donde estábamos sentados. Mi hermano pequeño se escondió bajo un cadáver, debajo de su barriga. Nos dijeron que ese era el modo de sobrevivir. Las historias de los supervivientes coreanos eran simplemente espantosas. La clave era encontrar a los estadounidenses involucrados. Necesitábamos que lo corroborasen.
Mi compañera Martha Mendoza y yo empezamos a llamar sin previo aviso a los veteranos. Homer Garza era un soldado raso de 17 años del 7º de Caballería del Ejército. Afirma que llegó a Nogun Ri justo después de que la masacre acabara. Había 2 túneles juntos. Cuando llegamos, habría como unos 300 civiles surcoreanos que fueron asesinados allí. Algo que nunca olvidaré es que había una mujer, una madre, tendida de espaldas y sostenía a un bebé muy pequeño, probablemente de no más de 8 o 9 meses, que intentaba amamantarse del cadáver. Garza sostiene que los soldados estadounidenses no fueron los culpables de la masacre, pero junto con otros veteranos ha confirmado que sus órdenes durante la guerra eran claras. Las órdenes eran que todo lo que tuviéramos enfrente era el enemigo, sin importar quién estuviera delante. Si no te disparaban a ti, tú les disparabas a ellos, ya fueran hombres o mujeres. Choe, Hanley y un equipo de reporteros de AP indagaron en los archivos del Pentágono, muchos de ellos anteriormente clasificados. Lo que encontraron allí corroboraba los relatos de los supervivientes. Había órdenes de sobrevolar alrededor del frente de batalla y tratar a los civiles como enemigos. Había órdenes del alto mando del 8º Ejército de detener cualquier movimiento de refugiados a través de las líneas. Era un caso prima facie de un crimen de guerra. Tener como objetivo a los civiles no combatientes siempre se ha considerado un crimen de guerra, y estos fueron los primeros documentos de este tipo que se descubrieron. El 29 de septiembre de 1999, la agencia de noticias AP publicó la primera parte de su informe de investigación. Al día siguiente, el secretario de Defensa, William Cohen, ordenó una investigación militar que duró muchos meses. No sé cómo, mi nombre llegó hasta el Pentágono. Me puse al teléfono y me dijeron: soy el coronel fulanito de tal y queremos hablar contigo sobre Nogun Ri. Yo les respondí que ninguno de ellos había estado en combate, por lo que no sabían de qué diablos hablaban. Luchas por salvar el culo, eso es lo que haces. Los surcoreanos indignados exigieron una disculpa oficial de Estados Unidos, pero nunca la recibieron. We know things happened which should not have happened, and that things happened which were wrong. El presidente Clinton no ofreció una disculpa, pues disculparse significaría admitir la culpabilidad. Lo que Clinton emitió fue una declaración de arrepentimiento, la cual simplemente decía que era una pena que hubiera pasado eso y que se compadecía de ellos. Cuando empecé el informe, la gente me preguntaba qué pretendía lograr, cuál era el beneficio político de hacer eso, cuando aún seguía en confrontación con Corea del Norte y seguía necesitando a los Estados Unidos. Yo les decía que pensaran en las madres y padres que habían perdido a sus hijos, hermanas, hermanos y familiares en general durante ese episodio. Pero cuando la gente vio a Clinton expresar arrepentimiento por el incidente de Nogun Ri, se sorprendieron un poco. Muchos surcoreanos pensaron que eso no era del todo honesto para los estadounidenses. El remordimiento de Estados Unidos no llegó tan lejos y los surcoreanos tuvieron que contentarse con un simple "lo siento". En cualquier caso, ninguno de los dos países tenía interés en debilitar su relación en un momento en el que el mundo estaba entrando en una nueva era de incertidumbre. Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. En un discurso posterior a los devastadores ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, el presidente Bush puso de nuevo a Corea del Norte en el mapa para Estados Unidos, utilizando a la nación rebelde como justificación para su mayor guerra contra el terrorismo. North Korea is a regime arming with missiles and weapons of mass destruction while starving its citizens. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil
arming to threaten the peace of the world. El presidente Bush adoptó un enfoque de línea dura con respecto a Corea del Norte y aplicó sanciones económicas para obligar a Kim Jong-il a abandonar su programa nuclear. Pero sus esfuerzos fracasaron. El 9 de octubre de 2006, Kim logró el objetivo que él y su padre habían esperado desde hacía mucho tiempo: una prueba de un arma nuclear con resultado exitoso. What we don't know is his intentions. And so I think we've got to plan for the worst and hope for the best. And planning for the worst means to make sure that we continue to send a unified message to Kim Jong-il that we expect you to adhere to international norms. Kim Jong-il continuó desafiando a la comunidad internacional y se negó a permitir las inspecciones nucleares. Tras su repentina muerte en 2011, su hijo Kim Jong-un prometió continuar con los sueños nucleares de la familia. Con solo 28 años, Kim Jong-un se convirtió en el líder más joven de la historia de Corea del Norte. Para consolidar su autoridad, se basó en la imagen de su icónico abuelo. Aquí está este hombre, un joven educado en Occidente que no fue presentado al pueblo norcoreano hasta un año antes de la muerte de su padre en 2011. Y aún así entra en el gobierno y es capaz de consolidar su poder muy rápidamente. Esto demuestra la influencia del mito de Kim Il-sung y cómo su recuerdo sigue vivo. Su poder está relacionado con el hecho de ser nieto de Kim Il-sung. Sabe que Kim Il-sung gozaba de popularidad y amor entre el pueblo norcoreano. Por eso quería parecerse a su abuelo. Su forma de vestir, su corte de pelo, todo su aspecto exterior es muy parecido al de su abuelo. E incluso su comportamiento se asemeja más al de su abuelo. En 2016, el presidente Obama aumentó las sanciones económicas. Esperaba así que el joven líder coreano diera marcha atrás. North Korea's continued pursuit of nuclear weapons is a path that leads only to more isolation. It's not a sign of strength. Pero en lugar de capitular, Kim Jong-un intensificó su programa nuclear, invocando el recuerdo de la Guerra de Corea. 자주의 길, 선군의 길, 사회주의 길을 따라 곧바로 나가는 여기에 최후의 승리를 향하여 앞으로. En las últimas semanas de la presidencia de Obama, Corea del Norte probó su quinta cabeza nuclear, la más poderosa hasta el momento. El mensaje que los líderes norcoreanos le dan a su pueblo es: no vamos a dejar que Estados Unidos nos haga lo que nos hicieron entre 1950 y 1953. Por eso necesitamos armas nucleares y misiles que podamos lanzar al territorio continental estadounidense. Well, I just had the opportunity to have an excellent conversation with President-elect Trump. It was wide-ranging. We talked about... En una reunión en el despacho Oval, Obama le dijo a su sucesor Donald Trump que Corea del Norte sería la mayor amenaza para su presidencia. Poco después, el presidente Trump pasó a la ofensiva. North Korea best not make any more threats to the United States. They will be met with fire and fury. Iniciando una guerra verbal con el líder norcoreano que encaminaba a ambas naciones hacia la Tercera Guerra Mundial. From Kim Jong-un, a first message in English, vowing to make President Trump, quote, pay dearly, calling him a mentally deranged dotard or senile old man. Rocket Man should have been handled a long time ago. Little Rocket Man. Estamos ante dos personalidades fuertes. Una es Trump y la otra es el líder norcoreano Kim Jong-un. Los dos son impredecibles, grandilocuentes e impulsivos. North Korea better get their act together or they're going to be in trouble like few nations ever have been in trouble in this world. Creo que el temor a una posible guerra fue más alto que en las dos últimas décadas. Decir que Trump es como un elefante en una cacharrería se queda corto. The United States has great strength and patience. But if it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice
but to totally destroy North Korea. Amenazó con destruir totalmente a Corea del Norte en la ONU sin que nadie respondiera que ya lo habíamos hecho durante la guerra. Pero bajo esa retórica incendiaria, Trump preparaba un paso que ninguno de sus predecesores estuvo dispuesto a dar. President Trump and Kim Jong-un are scheduled to shake hands and sit down for a summit meeting the whole world will be watching. Con las banderas de Corea del Norte y Estados Unidos de fondo, Trump y Kim se dieron la mano. Fue la primera vez en la historia que unos líderes de estos dos países se conocían en persona. Ambos hablaron durante unos 45 minutos y más tarde firmaron una declaración en la que se comprometían a trabajar por la paz y la desnuclearización. A pesar del lenguaje vago y tibio del documento, Trump abandonó Singapur proclamando la victoria. know him well in a short period of time. Yeah, sure, it's denuking. I mean, he's denuking the whole place, and he's going to start very quickly. I think he's going to start now. La administración de Trump cree que Kim Jong-un está dispuesto a renunciar a las armas nucleares de Corea del Norte de inmediato, pero no es así. Kim Jong-un quiere firmar un tratado de paz, poner fin a la alianza entre Estados Unidos y Corea del Sur. Y solo entonces, cuando la seguridad del régimen esté garantizada, pensará en renunciar a las armas nucleares. U.S. intelligence says no significant signs of denuclearization, contradicting this tweet from President Trump one day after Singapore, declaring there is no longer a nuclear threat from North Korea. The Trump administration is being taken for a ride. I think it's becoming increasingly clear that he got played. Are they playing us? I don't know. This is the last best chance for peace right here. Al final, cualquier esperanza de paz tiene que venir de los propios coreanos y de sus respectivos líderes, que tras 70 años de guerra, por fin retomaron el diálogo en abril de 2018. No hay un final de cuento de hadas en la península coreana, ya sea por la ocupación japonesa de Corea, el comienzo de la Guerra de Corea en 1950 o la democratización de Corea del Sur en 1987, la lista suma y sigue. La historia ha demostrado que los cambios en la península coreana siempre llegan de forma repentina, nunca de forma gradual. Cada vez hay más esperanzas de paz. Los coreanos tienen la fuerte creencia de que no pueden seguir separados, que al final las dos Coreas volverán a unificarse. Espero de todo corazón poder reencontrarme con mi familia. Me marché de Kaesong el 21 de junio de 1951 con mi tío, sin saber que no iba a regresar nunca más. Voy a rezar con todas mis fuerzas para que algún día pueda volver a ver a mi familia, en la que he estado pensando todos los días de estos últimos 68 años. ¿Te queda familia en el norte? ¿Has estado en contacto con ellos? No puedo hablar de ello. ¿Por qué es peligroso? Sí, así es. Cuando escapé de Corea del Norte, ni siquiera pude despedirme de mis padres. Tuve que mentirles incluso cuando nos despedimos. Fue una huida muy dolorosa. Para estos coreanos que desean la reunificación, la esperanza de ver a sus familias solo puede hacerse realidad con un final oficial de la guerra.